El concepto de cultura puede definirse como proceso social total en que los hombres se definen y pueden configurar sus vidas. La gente se ve a sí misma y los unos a los otros en relaciones personales directas. La gente comprende el mundo natural y lo que ve dentro de él y cómo lo percibe. Utiliza esos recursos físicos y materiales en relación con un tipo de sociedad explícita como el ocio, el entretenimiento, el arte. Todas estas experiencias y prácticas activas integran una parte de la realidad y esa realidad es quien construye la cultura y es parte de esta producción cultural que está efectuando el hombre. Los pensadores europeos del siglo XIX tienen una definición clásica de lo que es la cultura. Expresaron que la cultura era sinónimo de civilización, urbanidad, de acumulación de saberes y en eso tenía mucho que ver cuáles eran los accesos monetarios, ¿sí? O los recursos materiales con los que vos contabas. Ellos lo que mencionaban en ese momento era que eh, esta cultura era parte de la civilización y representaba una cultura universal, ¿sí? Esto referenciaba siempre a lo que era la cultura europea. De acuerdo con esta concepción, las poblaciones rurales y lo que fueron los pueblos indígenas no tenían ningún tipo de cultura, sino que representaban la barbarie y solo aquellos burgueses, ¿sí? O población europea eran quienes poseían la cultura por esta acceso, ¿sí? a distintas evoluciones humanas, civilizaciones, residir en lugares un poco más urbanos. Lo que ellos mencionaban como barbarie, ¿no? Como gente sin cultura, los referían como hombres que todavía seguían en la naturaleza, ¿sí? O en el mejor de los casos decían como que estaban en un estadio muchísimo menor, ¿sí? Que no llegaban a poder cumplir el desarrollo de las sociedades y que eran personas o sociedades que aún no se habían desarrollado como lo habían podido lograr hacer ellos. Este pensamiento estaba fuertemente influenciado, ¿sí? Entre los métodos de las ciencias naturales y las ciencias sociales, y suponía que la cultura era un estadio a alcanzar por la evolución progresiva o por el flujo que podía dar una civilización occidental. Esta civilización occidental y lo que fue la cultura pasaron a ser sinónimos. El hombre blanco europeo fue como identificado como el portador de la verdadera cultura y el resto de los pueblos fueron considerados como inferiores y poco aptos para poder captar el desarrollo correspondiente a la evolución y poder llegar a la cultura deseada. Estas dos definiciones, ¿sí? De barbarie y de cultura occidental fueron dos ejes fundadores de lo que fue el colonialismo y la conquista económica y cultural de los pueblos menos evolucionados, o sea, de los pueblos originarios que habitaban nuestra América. Un siglo después, la violencia destacada en el siglo XX por la civilización, ¿sí? Por estos pueblos europeos, llevó a la crisis a esta concepción de la cultura. Los métodos salvajes pasaron a ser un aspecto común en el mundo civilizado europeo. En este sentido, el nazismo fue como el eje central, ¿no? Como lo más relevante a la hora de poder hablar de violencias en el siglo XX. Levi Strauss, ¿sí? Él es un francés, un antropólogo, contribuyó a romper con la noción anterior de la cultura concebida como civilización europea. Él lo que mencionaba era dónde termina la naturaleza y dónde empieza la cultura. Entonces, para poder responder esta pregunta, lo que Levi Strauss menciona es que todos los hombres tienen cultura, sino que existen la diversidad de distintas culturas y que no está escalonado por niveles, sino que todos la percibimos de distinta manera. A partir de este quiebre, ¿sí? Que se hace al entender que hay distintas culturas y no que solo existe lo dual, ¿no? Entre la civilización y barbarie, ¿sí? Pasó a ser esta cultura que estaba más relacionada con la civilización, hablarse de una cultura dominante, ¿sí? Esto quiere decir que el conjunto de representaciones de las clases ricas o aquellas clases que podían llegar a un nivel de educación un poco superior
mencionaban aquellas que no lo podían hacer con el concepto de cultura popular. Y eso, más allá de que haya sido en un siglo pasado, hoy lo podemos seguir visualizando. Si bien nosotros no hablamos ya de civilización y barbarie, seguimos hablando de culturas populares, ¿sí? Y de clases dominantes o de culturas dominantes que imponen ciertos saberes o ciertas representaciones sociales dentro de la sociedad argentina. En este sentido, aparece un nuevo pensador, un pensador italiano que se llama Antonio Gramsci, que nos brinda una clave fundamental para poder analizar una nueva noción que es la de hegemonía. Gramsci escribió en prisión, ¿sí?, durante el régimen fascista entre el 29 y el 34, 1929 y 1934, unos manuscritos que fueron publicados como los cuadernos de la cárcel. Él hablaba de... afirmaba que todos los hombres son filósofos y pueden repensar y construir cultura, ¿no? El filósofo se basa siempre en la instancia de reflexión de hechos sucedidos en el momento, y él decía que, bueno, que nosotros todos podemos construir saberes y a partir de eso comenzar a construir cultura. Él nos da la noción de hegemonía, ¿sí?, que tuvo un impacto sobre la teoría cultural del momento, ya que estaba insertando un nuevo concepto a algo que no se conocía. Él da un paso más allá, ¿sí?, va un poco más adelante entre los conceptos de cultura dominante o ideología, ya que reconoce la totalidad compleja y articulada de un proceso social abierto, ¿sí? Él lo que dice que la hegemonía es la capacidad de una clase dirigente de ejercer una dirección moral y cultural, de imponer un vivido sistema de significados valores para la mayoría de la sociedad, que es percibido como cultura que todos compartimos, ¿sí? Es como esto que les menciono, de las clases dominantes que imponen, ¿sí?, si bien no lo hacen ya mediante la fuerza, lo hacen con distintas representaciones sociales ante una clase o una cultura popular. Gramsci distingue la hegemonía de la noción de dominación política o de represión, ¿sí? Lo ve como algo distinto, como algo puramente cultural, pero que se da en las sociedades. Toda hegemonía va a suponer de una clase fundamental a nivel estructural, ¿sí? Dirige la sociedad por el consenso mediante la difusión de su concepción del mundo, que deviene del sentido común. La hegemonía no puede implicar un dominio total o exclusivo, ¿sí?, sino que bien es un proceso que es inestable e incompleto, ya que nunca lo va a poder abarcar a la totalidad, o al menos eso no se dio hasta el momento. Es un proceso que tiene que ser todo el tiempo renovado, que tiene que ser redefinido, ¿sí?, que tiene que ser modificado, y asimismo es continuamente resistida y alterada por aquellos sectores populares que hacen la dicotomía, que se niegan a acceder a esto que se le está imponiendo, ¿sí?, como de manera superficial. En este sentido, la lucha por la hegemonía cultural es una lucha política. Hoy quizás nos encontramos en un año electo y lo podemos visualizar un poco más. Y se trata de un proceso dinámico, pero que a la vez es muy contradictorio, porque hay una apropiación de los significados impuestos por la cultura dominante y al mismo tiempo la cultura popular resignifica lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, deja como resultado, como consecuencia, la creación de nuevos significados por parte de las clases subalternas. Esta tensión es permanente y constitutiva de las prácticas ideológicas y culturales. Las clases subalternas tienen necesariamente que hacerse y deshacerse del sentido común dominante, ¿no? Empezar a desmembrar esto que se quiere imponer desde un poco más arriba, cuyo contenido se va instalando en la conciencia colectiva a través de determinados aparatos de socialización, como es la escuela y los medios de comunicación. El proceso de socialización cumple la función de transmisión cultural, o sea, de comunicar a las nuevas generaciones aquellos valores, tradiciones o creencias en un mundo social. Hay muchas veces que nosotros estamos insertos dentro de un orden social, ¿no? Que sabemos que hay cosas que están mal y que están bien sin que
nos tengan que repetir en ese momento que está sucediendo porque nosotros ya lo aprendimos, ya sea como por una institución familiar o por la escuela, ¿no? O dentro del trabajo, pero nosotros vamos concebiendo ciertos saberes que generan en posterior un orden social. Este proceso de socialización que tiene como función la transmisión cultural, ¿sí? También compromete a espacios informales de socialización como clubes, grupos sociales, partidos políticos. Nada, si uno asiste a bailes, serán las compañeras de baile. Es ahí donde uno empieza a ver una transmisión de sentido cultural. A toda esta dinámica, que es este proceso de construcción de cultura, se inserta un nuevo sociólogo más que se llama Pierre Bourdieu, ¿sí? Él vivió desde 1930 hasta 2002, o sea, es bastante reciente su partida, ¿sí? Él empieza a abrir como una obra en el campo problemático de la cultura, ¿sí? Abordó en sus investigaciones temas como la educación, la televisión y algunas bases sociales que se van dando dentro de las sociedades y de las ciudades. Pierre parte de la pregunta sobre quiénes somos en base a lo que vamos construyendo en la cultura, ¿no? Al principio lo que dijimos es que el hombre construye la cultura y esta cultura va a construir la realidad de este sujeto. Él primero menciona como una posible respuesta articulando con los planos de la realidad económicos y simbólicos. Ambos aspectos son fundamentales en los procesos de construcción de poder. En la distinción analiza como en el espacio social una sociedad histórica determinada. Sus miembros y sus grupos ocupan determinadas posiciones y tienen acceso de manera desigual a muchísimos bienes disponibles, ¿sí? Esto es como la desigualdad que hay en el acceso a situaciones, a cuestiones que sean puramente materiales. Entonces lo que él manifiesta es el capital que se posea puede ser capital simbólico o material, o sea, puede ser algún objeto o puede ser algo que yo haya aprendido. Por ejemplo, el capital económico, ¿sí? Pueden ser bienes y capital social también son las redes de relaciones, ¿sí? Con quien nosotros contamos, compañeros de trabajo donde estamos insertos, pero él habla como de un tercer capital. Si bien ya hablamos de capital económico y capital social, habla de un tercer capital que es el capital cultural. Y es lo que menciona que este capital cultural son conocimientos especializados, credenciales, ¿sí? No sé, el diploma que nos dan cuando nosotros terminamos la secundaria. Es lo que menciona, ¿no? Se mete un poquito más dentro de estas cuestiones y es lo que dice que este capital simbólico hace alusión a cierta posición social, ¿sí? Que es conquistada y está conformada por un conjunto de elementos interrelacionados de los diferentes campos culturales. Este capital simbólico además debe ser considerado económica y culturalmente en términos sociales. Es ahí donde habla de una interrelación entre los capitales. Las distintas o las diferentes diferencias que hay sociales, ¿sí? Se expresan, según él, en los signos de distinción. Por ejemplo, jugar, no sé, al golf o llevar determinada vestimenta o frecuentar a lugares que sean como ambientes sociales de élite, recorrer museos, obtener muchos títulos universitarios, ¿sí? Lo que dice es que estos sí son signos de distinción. Las distancias o diferencias sociales se expresan a partir de eso. Según Bourdieu, en el ámbito escolar, el éxito está condicionado en gran medida por el grado de los individuos que han podido absorber lo que es la cultura dominante, ¿sí? O sea, cuanto más rica e instruida es una persona, tendrá mayores posibilidades de acceder al capital, de cualquier tipo que desee, ya sea el capital económico, ya sea el capital cultural o el capital social.
A partir de eso se empiezan como a desmembrar nuevas cuestiones, porque hoy estamos hablando no solamente de lo que se impone, ¿sí? De lo que habíamos dicho como una cultura dominante y una cultura popular, sino que hablamos de distintas culturas que pueden acceder a distintos tipos de capitales. En el capitalismo, siempre la pregunta de quiénes somos o cómo nos construimos en base a la cultura va a estar ligada a la noción de consumo. En la Argentina nosotros nos percibimos como consumidores desde que salió la Constitución en 1994, donde muchas veces dejan de llamarnos como ciudadanos y comienzan a llamarnos como una sociedad de consumo. Entonces, si yo me tengo que basar en el capitalismo para consultar sobre mi identidad, nosotros nos preguntamos cómo entonces uno es lo que nos terminan vendiendo. Vendiendo en el sentido de no una idea instaurada, sino aquello a lo que yo logro acceder. Precisamente Bourdieu se propone analizar la relación entre consumo cultural y todos los medios de producción. Para ello, introduce dos conceptos centrales que va a ser el campo, y el habitus. Para Bourdieu, el punto de partida es el concepto de campo como instancia mediadora entre la estructura y la superestructura, ¿sí? Entre lo individual y lo social. De esta manera, Bourdieu pretende explicar cómo llegan las personas a asimilar determinada concepción del mundo que se manifiesta a partir de una forma de vivir. De una forma de vivir, de pensar, de percibir, de sentir, de divertirse, ¿sí? En determinados gustos, y que esos gustos van a tener un significado histórico y social. Por ejemplo, entendemos, como algunos de nuestros chistes, por ejemplo, porque existen modos establecidos de mirar y nombrar lo que está pasando. ¿Sí? Los campos de producción cultural, por ejemplo, como es el espacio literario o el campo artístico o el campo científico, construye subespacios relativamente autónomos dentro del espacio social. Cada campo va a tener su propia dinámica, sus mecanismos de reproducción y consagración capaces de orientar o coaccionar las prácticas en sus representaciones. A su vez, existen relaciones entre diferentes campos. Los campos son espacios de poder, son sistemas donde se relacionan esas fuerzas. Estas fuerzas luchan por mantener o transformar este estado, ¿sí?, de fuerza existente. Los actores sociales que poseen cierto capital simbólico luchan por imponer su propio sistema de interpretación del mundo social, su propio punto de vista, su propia lógica en relación a sus intereses materiales y simbólicos. En relación al espacio social de los campos culturales, está atravesada por la diferenciación social, es decir, por distinciones entre posiciones a partir de los recursos o del capital que posea entre quienes aspiren a una posición social de privilegio. El concepto de habitus, que también se puede decir hábitos, lo que pasa es que vuelve nuevamente como el concepto de cultura a desmembrarse del latino, representa la conquista de posiciones simbólicas, es decir, aquellos signos sociales que son de distinción, ¿sí? de distinción. Cada posición en el espacio social y en los diferentes campos supone que un hábitus específico que combina el grado de iniciativa personal y adaptación social del fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si yo asisto cierta cantidad de veces semanal a algún restaurante, ¿sí?, donde acceder a un plato mínimo me va a costar alrededor de 6.000 pesos, bueno, yo estoy construyendo un hábitus, ¿sí?, que me va a dar cierta posición simbólica, ¿sí?, de distinción. Pero bueno, en realidad no está hablando de capital económico, sino de hábitus, que es aquello que yo hago usualmente para distinguirme, pero no significa que yo tenga acceso en su totalidad a cierta postura económica. Puede pasar también en escuchar distinto tipo de música, en usar cierta ropa, en tener algún teléfono, ¿sí?, que otros no pueden acceder. Esto
es un principio generador de prácticas y visiones del mundo, según también donde te encuentres, según el contexto y el momento donde te encuentres, vas a encontrar distintas visiones del mundo. Por lo tanto, la noción de hábitus va a ser el resultado de condicionamientos sociales que se convirtieron en disposiciones o hábitos de estos individuos. Se trata de un principio unificador que manifiesta los rasgos que son también conocidos como estilos de vida. Bourdieu va a definir el concepto de hábitus como conjunto de estructuras estructuradas, ¿sí? Que son esquemas clasificatorios que conforman una determinada visión, gustos diferentes, preferencias y signos distintivos. Bueno, a partir de estos conceptos, ¿sí? de cultura, de hábitos, de distintos capitales, nosotros nos vamos introduciendo en lo que es la cultura y sociología. Mañana voy a enviar, ¿sí? esta parte que es por escrito para que ustedes también tengan el resumen y vayan pudiendo construir, ¿sí? de manera personal y un poco más unificada lo que es la unidad 2. A partir de videos voy a enviar mañana un PowerPoint resumido, ¿sí? de lo que dije para que, bueno, aquello que se haya pasado por estar en un video pueda guardarse. Bueno, mañana seguimos con lo que es la cultura en las sociedades y avanzamos con lo que es estructura y superestructura, ¿sí? Que si bien lo mencionamos hoy, no lo explayamos adecuadamente, que son dos puntos súper relevantes a la hora de hablar de sociología y cultura. Bueno, les mando un beso y enseguida les comparto la tarea para que sea entregada hasta el día lunes próximo.